Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Muy bienvenidos nuevamente a una nueva columna de Para viajar lejos aquí en Punto de Partidas, como todos los martes, hace 6 años ya, 6 temporadas que lo venimos acompañando. Bueno, pero esta columna no sería nada sin María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos, feliz de estar contigo, con la audiencia. Muy buenos días, audiencia de aquí de Radio Libertador y de Punto de Partida. Una alegría estar de nuevo. Bien, bueno, la vía de comunicación como siempre 091 99 12 10, nos mandan su mensaje por WhatsApp o por Telegram y bueno, nos pueden dejar alguna recomendación, algún autor, algún libro, y si tenés algún libro para presentar, tenés algo, has escrito y querés presentarlo aquí en Punto de Partida, mandanos el mensajito, también por las redes sociales puede ser. Y bueno, nos pondremos en contacto contigo y si no podés llegar a los estudios, lo hacemos por Zoom, no hay ningún problema, o por Skype o por alguna otra plataforma y te sacamos aquí al aire con nosotros para presentar tu obra. Bueno, María, contame un poquito, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de, uno de mis amados escritores, de mis más amados escritores, de Jorge Luis Borges. Nosotros ya trabajamos a Jorge Luis Borges, su vida, su obra, Borges, sí. Pero hoy vamos a hablar del Aleph, que es uno de sus cuentos más emblemáticos. Vos decís el Aleph y ya sabemos, hablamos de Jorge Luis Borges, no importa en qué país del mundo estés. Bien. Si la persona hizo el liceo nomás, ya sabe que estamos hablando de Jorge Luis Borges. Y no importa si es China, Japón, algún país europeo, Canadá, no interesa. El Aleph es uno de sus cuentos más icónicos. Vamos a refrescar un poquito la memoria acerca de este gran escritor argentino, él, que tuvo una vida muy triste, tuvo Borges. Más allá de lo grandioso que fue, de lo que hoy es como referente de la literatura en habla española, castellana, pero además de la literatura del mundo como creador de literatura fantástica, tenemos que refrescar un poquito la memoria acerca de él para poder hablar de este cuento estupendo que es el Aleph, un cuento que tiene todas las características de todo lo que inquietaba a Jorge Luis Borges. Bueno, ¿empezamos? Por supuesto, bueno, a eso venimos. Muy bien. Este cuento de Jorge Luis Borges presenta el concepto de lo esférico, y para él lo esférico era lo infinito, aquello que empezaba y jamás terminaba, pero que podía ser cíclico y tener el mismo comienzo, el mismo final, un tiempo no lineal. Todo lo que pudiera inquietar a una persona que pensara mucho, y se supone que su ceguera, a los poco después de 55 años, lo hizo pensar muchísimo, porque había cosas que ya no podía ver y no podía leer, se tenía que hacer leer. Hizo que pensara y que llegara a tener esas inquietudes filosóficas e incluso hasta, podríamos decir, religiosas en algunos. Después te voy a dar un dato de la muerte de Borges, que es algo maravilloso. Bueno. Este cuento integra el libro que lleva el mismo nombre. Acá tengo una edición. Ustedes vieron que yo generalmente traigo siempre libros leídos. Compro libros leídos, libros que tienen bajo costo, porque así es toda mi biblioteca, salvo algunos que me han regalado mis hijos, mi esposo, algunos de mis alumnos. Los libros... Estos son incluso se los pueden encontrar en los puestos de Es que dicen lo mismo que lo nuevo. Por supuesto, el libro leído tiene la maravilla de que pasó por la mente, el corazón, por la emoción de alguien antes. Es hermoso. El libro se llama El Aleph y tiene los siguientes cuentos. Incluye El Inmortal, El Muerto, vos fijate los títulos. Los títulos. Los Teólogos, Historia del Guerrero y de la Cautiva, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, 1829-1874, fue un genio para crear biografías inventadas. Fue un genio creando biografías inventadas. Tanto que nos inspira a los escritores a imaginar biografías de personas inexistentes. E incluso hasta como ejercicio. En los talleres literarios, en los desayunos literarios, seguimos haciendo biografías inventadas. Quiero darme bombo, ¿puedo? Un momentito. Por supuesto. Vos sabés que, prontamente voy a presentar un libro, todavía sí. No está en imprenta, y antes voy a venir a presentarlo, antes que nada, en Radio Libertador y contigo, Carlos. Pero tengo un cuento que es una biografía inventada
más que una biografía, son libros inventados, porque es otra de las cosas que Borges me inspiró, igual que Lovecraft. Se llama Los libros de Cyril Brenner. Ese cuento fue editado en Rumania, en un libro bilingüe, en castellano y en rumano, en una antología. Mira. Así que estoy feliz de que los libros de Cyril Brenner, que están inspirados en esa idea loca de Borges, de crear personas y imaginarles una vida y una muerte y todo, y de imaginar libros, ediciones, reediciones, traducciones. Bueno, los libros de Cyril Brenner está en una antología rumano-uruguaya, y tengo el orgullo de haberlo presentado allí. La próxima lo voy a traer el libro para mostrarlo. No hay muchos, vamos a ver si podemos hacer una edición más en Uruguay y otra en Rumania. Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, 1829-1874, maravilloso. Emma Sons, La casa de Asterión, La otra muerte, Deus Ex Requiem. Vieron que está todo relacionado con la muerte, los ritos mortales, la teología, la resurrección, la no resurrección, es decir, cosas que lo inquietaban profundamente. La busca de Averroes, el Zahir, la escritura del Dios, Aben Hakan el Bohari, muerto en su laberinto, Aben Hakan el Bohari, muerto en su laberinto, se llama así, otra de las ideas de Borges. Los laberintos aparecen en todas partes. Los dos reyes y los dos laberintos, la espera, el hombre en el umbral, título sugerido por mi amadísimo H.P. Lovecraft, sí. el que acecha en el umbral, el Aleph, que es el último de los cuentos, y un epílogo. Tal vez el Aleph sea uno de los cuentos más icónicos, más representativos de la literatura de Borges. A este autor, que decía que es uno de los más importantes creadores de cuentos de la historia, que además nunca quiso escribir novela, porque él decía que para él el cuento era, perdón por el ruido, no, está bien. Para él el cuento era la creación literaria perfecta, él lo catalogaba así. Lo obsesionaban temas como el infinito, los laberintos como metáfora de la vida incluso, ¿no? Los laberintos en sí mismos como un lugar donde entras y no sabes si vas a poder salir, pero además como metáfora de la vida, hacia dónde vamos, dónde buscamos. Metáfora además de una búsqueda permanente e incompleta, ¿no?, del ser humano. Inquietante, llena de angustias. Los espejos, teniendo en cuenta que el fenómeno de la luz también provoca infinitos. Sí. Si pones un espejo frente a otro espejo, te da una proyección, una reflexión que llega hasta el infinito, sí, por supuesto. Matemáticamente hablando. Aunque termine para nosotros por nuestra capacidad visual, matemáticamente hablando llega hasta el infinito. Las bibliotecas y el tiempo con mayúscula, como un misterio insondable. Y cuando hablo de bibliotecas, acá quiero hablar de Umberto Eco. Si ustedes, aquellos que escuchan siempre la columna, recuerdan cuando hablamos de Umberto Eco, hablamos justamente de El nombre de la rosa. Para mí, una de las novelas más maravillosas que he leído en mi vida. Yo creo que el nombre, tengo muchas, tengo como 10 o 12 que son mis favoritas y que releo. Pero El nombre de la rosa y Matar un ruiseñor de Harper Lee para mí son esas novelas. Ahora tengo otra de la que voy a hablar próximamente contigo, que se llama Orbital, de una autora británica joven, 53 años, Samantha, bueno, después voy a acordarme del apellido, y que voy a trabajar se las voy a recomendar, que incluso se puede leer en plataforma. Nuevo, un libro precioso. También está dentro de mis favoritos. Pero en El nombre de la rosa, la biblioteca es como un laberinto que hay que aprender a recorrer y que los protagonistas aprendan a recorrer con mucha dificultad. Y el bibliotecario, y aquí no voy a hacer ningún spoiler para nadie, para que alguien que no la haya leído, quien cuida se llama Jorge de Burgos y es ciego. O sea, es un homenaje a Jorge Luis Borges. Es español además, Jorge de Burgos, ¿no? Estamos hablando entre italianos. Jorge de Burgos, el bibliotecario ciego. No voy a decir más porque si no voy a spoilear la novela, que es maravillosa. Decía que otra de las cosas que lo inquietaba profundamente era el tiempo como misterio insondable. El tiempo, ¿cómo? ¿Es algo realmente lineal o es algo
mucho más que lineal, de ahí lo de esférico, ¿no? La esfericidad del cuento del Aleph. La visión de un tiempo no lineal en el que todo esté contenido, el ayer, el hoy, el mañana, el siempre, se da en este cuento el Aleph en algún momento, pero lo van a tener que investigar los lectores porque yo voy a leer solamente un fragmento para dejarlos con las ganas de seguir leyéndolo, claro, y de buscarlo, ¿no? Porque además está en plataformas, quiero decir, ¿eh? El Aleph como libro completo está en plataformas, más allá de que lo pueden adquirir por un precio bajo, lo pueden buscar en plataformas. No olvidemos que el cuento, decíamos, es la forma de creación que el autor eligió. Él eligió como expresión perfecta de la narrativa. Él la eligió como algo perfecto. Bueno, Cortázar es así, salvo Rayuela, por ejemplo, lo demás lo de Cortázar es todo cuento breve o medianamente breve. Entonces estamos hablando de que el cuento era para estos escritores algo así como el sumum de lo que era la expresión narrativa. Escribió poemas sublimes. Los poemas, por ejemplo, a Buenos Aires, al malevaje de Buenos Aires y a los suburbios de Buenos Aires de Borges son sublimes. Son sublimes porque te pintan un cuadro que es un perfecto tango. Es un tango perfecto. Pero la narrativa de Borges, para mí, personalmente, como lectora y como escritora, es maravillosa. Está destacado como uno de los más grandes narradores de la historia. Y nunca recibió el Nobel porque era un hombre intratable, porque además dijo cosas a nivel político que después él mismo se desdijo, pero bueno, ya estaban dichas. El premio Nobel tiene... Lo vimos mucho en el la programa, columna. lo pueden buscar en la columna. Claro que sí, y no olvidemos que el Nobel tiene mucho de político. Bueno, sí. El Nobel tiene mucho de político. Jorge Francisco Isidoro Luis. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, o sea, ya estaba para empezar, estaba por terminar el siglo XIX y empezar el XX, y falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, y allá está enterrado. No solo fue escritor, sino que además fue ensayista, los ensayos de Borges son magníficos, y traductor, hablaba varios idiomas. Su familia viajó por distintas razones, por trabajo y porque además tenían propiedades a Europa. Entonces estuvo en Suiza, estuvo instalado en España, pero aprendió a hablar francés fluidamente, inglés como un nativo y hasta manejaba bastante bien el alemán. Bueno, y fue un exquisito del idioma castellano, ¿no? Fue un erudito genial. Trabajó como bibliotecario, profesor, ensayista y conferenciante. Sus conferencias aún hoy se pueden ver en las plataformas y ahí en YouTube, son geniales. La capacidad de crear biografías apócrifas, ¿no? Libros inexistentes, tejidos en tramas creíbles y complejas, como yo te decía, traducciones, reediciones, pérdidas, reencuentros, ubicarlos en bibliotecas, como el famoso Necronomicon de H.P. Lovecraft, que todavía la gente... Estaba pensando en lo mismo. Es que, bueno, él plantea, más allá de que a veces despotricaba contra Lovecraft, que para él Lovecraft fue un escritor que lo marcó muchísimo por su genialidad, por ejemplo, a nivel de crear libros inexistentes, que se inspiró en ellos. El Necronomicon, el libro de Avon, el Vermis Mysteries de Lovecraft no existieron. Bueno, acá tenemos algunos, por ejemplo, de Borges, que son maravillosos. Esto fue, digamos, lo que lo catapultó como el maestro de la literatura fantástica. Es realmente el maestro de la literatura fantástica por excelencia. Ya hemos tratado en el programa sobre su obra, y desde Fervor a Buenos Aires hasta El Otro, El Congreso y El Oro de los Tigres, que están dentro de los últimos, la brillantez de este hombre, tan culto, tan informado, tan inteligente, transformó el modelo de la creación literaria para siempre. Pasó por situaciones muy difíciles este hombre, como cuando en el gobierno de Juan Domingo Perón lo destituyeron de la dirección, ¿se acuerdan? Cuando fue director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, lo destituyó y lo hizo inspector de aves de corral en las ferias. Entonces tenía que ir de feria en feria contando las aves de corral que estaban para vender. O sea, fue una especie de castigo que hizo Perón, claramente, porque había hablado mal del peronismo. Sí. Después, por ejemplo, va a hacer otras intervenciones en política que no tenían nada que ver, porque él estaba hecho para escribir, que lo llevaron también a tener grandes dificultades. Y ese carácter de él tan intratable hizo que jamás
tal vez fue uno de los más grandes merecedores del Nobel que no lo tuvo. Hay algunos otros, como los japoneses, ¿no? De los cuales hemos hablado. A los 55 años se quedó prácticamente ciego. Amó a una mujer que se burló de él públicamente y en las memorias que escribió se burló de él hasta sexualmente. Mirá. O sea, estamos hablando de alguien que realmente la pasó bastante mal. Perdió a sus padres cuando era jovencito. Fue idolatrado por algunos y odiado por otros por esas expresiones políticas. Tenía una lengua muy afilada. Bueno, eso no cabe duda. Que en ocasiones dañó a colegas. Pero en lo profundo era un hombre quebrantado, inseguro, que se enmascaraba en una soberbia que quienes lo conocieron bien lo descartan, incluyendo el propio Julio Cortázar. Él dice, ¿quién dijo que Borges era soberbio? Había que hablar con él para darse cuenta del hombre que había dentro de Borges. Pero claro, muchas veces enmascarar aquello que duele, aquello que a uno lo tiene quebrantado, ¿cómo lo hace? Bueno, en una especie de... Aquí yo, Jorge, Luis, Isidoro, Francisco y no me acuerdo qué más. Se dice que en su lecho de muerte había un traductor francés. ¿Un traductor francés? Un traductor francés. ¿Por qué estaba ese hombre allí? No lo sé. He estado indagando por todos lados. De pronto se había hecho cercano a él y estaba allí por eso. Sí. Dice que estaba dando sus últimos suspiros y lo escuchó rezar el Padre Nuestro. En inglés antiguo. En inglés moderno. En castellano. En francés. Y el hombre cree que hasta en hebreo. Rezó el Padre Nuestro 4 o 5 veces y murió. En distintos idiomas. Era como decir, bueno, no sé, para ganar la eternidad capaz que tengo que demostrar todo lo que sé. o era también una forma de aferrarse a decir, me estoy yendo. Quiero que sepas todo esto que siento. Un hombre, un misterio. En sí mismo un misterio. El Aleph es un cuento interesantísimo del que yo, si vos me permitís y la audiencia me permite, voy a leer un fragmento para que ustedes queden prendados del Aleph y que puedan llegar hasta el final. Bien. El final del Aleph es un final que justamente podríamos decir que encierra o que no encierra, que contiene todas esas cosas que a Borges lo inquietaban. El más allá, ¿qué pasa más allá de la muerte, la existencia de Dios, la eternidad, los laberintos, los espejos? Algo esférico, porque el Aleph es un cuento esférico. Bien. Si ustedes me permiten hacer esa descripción. Hablo como escritora, no olviden que no soy profesora de literatura, pero como escritora yo lo veo un cuento esférico. Es como la esfericidad de todo lo que Borges tenía dentro de su intelecto, bueno, en este cuento. Y en el final, sobre todo, al que por supuesto no voy a llegar para que ustedes lo busquen. Tiene 2 epígrafes que están en inglés. Uno es de Hamlet y el otro es de Leviatán. Bien. Pero no los voy a leer, porque si los digo en castellano, pierden su belleza. Y además, todos hoy en día tenemos o un diccionario inglés-español, los chicos estudian inglés en la escuela y en el liceo, y tenemos los traductores. Bien. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible.
De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita. De nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil, en colores. Beatriz con antifaz, en los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz. Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri. Beatriz poco después del divorcio, en un almuerzo del Club Hípico. Beatriz en Quilmes con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino. Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas Saedo. Beatriz de frente y de 3/4, sonriendo, la mano en el mentón. No estaría obligado como otras veces a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros cuyas páginas finalmente aprendí a cortar para no comprobar meses después que estaban intactos. Beatriz Viterbo murió en 1929. Desde entonces no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solía llegar a las 7:15 y quedarme unos 25 minutos. Cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más. En 1933, una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural, ese buen precedente. En 1934 aparecí ya dadas las 8 con un alfajor santafesino. Con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada. Había en su andar, si el oxímoron es tolerable, una como graciosa torpeza, un principio de éxtasis. Carlos Argentino es rosado, considerable, canoso, de rasgos finos. Ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca elegible de los arrabales del sur. Es autoritario, pero también es ineficaz. Aprovechaba hasta hace muy poco las noches y las fiestas para no salir de su casa. A 2 generaciones de distancia, la esa italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él. Su actividad mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. Abunda en inservibles analogías y en ociosos escrúpulos. Tiene, como Beatriz, grandes y afiladas manos hermosas. Durante algunos meses padeció la obsesión de Paul Fort, menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable. Es el príncipe de los poetas de Francia, repetía con fatuidad. En vano te revolverás contra él, no lo alcanzará, no, la más inficionada de tus saetas. El 30 de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y emprendió al cabo de unas copas una vindicación de hombre moderno. Lo evoco, dijo con una animación algo inexplicable, en su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad, provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines. Observó que para un hombre así, facultado, el acto de viajar era inútil. Nuestro siglo XX había transformado la fábula de Mahoma y de la montaña. Las montañas ahora convergían sobre el moderno Mahoma. Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposa y tan vasta su exposición, que las relacioné inmediatamente con la literatura. Le dije que por qué no lo escribía. Previsiblemente respondió que ya lo había hecho. Esos conceptos y otros no menos novedosos figuraban en el canto augural, canto prologal o simplemente canto prólogo de un poema en el que trabajaba hacía muchos años, sin réclame, sin bullanga ensordecedora, siempre apoyado en esos 2 báculos que se llaman el trabajo y la soledad. Primero abría las compuertas a la imaginación, luego hacía uso de la lima. El poema se titulaba La Tierra. Tratábase de una descripción del planeta en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe. Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera breve. Abrió un cajón del escritorio, sacó un alto legajo de hojas de bloc estampadas con el membrete de la biblioteca Juan Crisóstomo Lafinur y leyó con sonora satisfacción. He visto como el griego
las urbes de los hombres, los trabajos, los días de varia luz, el hambre. No corrijo los hechos, no falseo los nombres. Por el voyage que narro es autour de ma chambre. Estrofa a todas luces interesante, dictaminó. El primer verso grancea el aplauso del catedrático, del académico, del helenista, cuando no de los eruditos a la Violeta, sector considerable de la opinión. El segundo pasa a Homero, a Hesíodo, todo un implícito homenaje en el frotis del flamante edificio al padre de la poesía didáctica, no sin remozar un procedimiento cuyo abolengo está en la escritura, la enumeración, congerio o conglobación. El tercer verso, ¿no? Barroquismo, decadentismo, culto depurado y fanático de la forma, consta de 2 hemistiquios gemelos. El cuarto, francamente bilingüe, me asegura el apoyo incondicional de todo espíritu sensible de los desenfadados envites de la facesia. Nada diré de la rima rara ni de la ilustración que me permite, sin pedantismo, acumular en 4 versos 3 alusiones eruditas que abarcan 30 siglos de apretada literatura. La primera a la Odisea, la segunda a los trabajos y días, la tercera a la bagatela inmortal que nos deparan los socios de la pluma del saboyano. Comprendo una vez más que el arte moderno exige el bálsamo de la risa, el scherzo. Decididamente tiene la palabra Goldini. Otras muchas estrofas me leyó, que también obtuvieron su aprobación y su comentario profuso. Nada memorable había en ellas, ni siquiera las juzgué mucho peores que la anterior. En su escritura habían colaborado la aplicación, la resignación y el azar. Las virtudes que Danieri les atribuía eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía, estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Naturalmente, su ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero no para otros. La dicción oral de Danieri era extravagante. Su torpeza métrica le vedó, salvo contadas veces, transmitir esa extravagancia al poema. Acá está el inicio de un cuento memorable. Porque esto que hace Danieri, que es decir lo que escribió, que tiene muchísimas, descripción. Sí, exacto. Sí, y sí. que además va a los clásicos y prácticamente los plagia. Sí, es un preámbulo. Exactamente. Es porque hay una razón física en esa casa. Spoileé. Y no voy a spoilear. Viene más. No es un cuento largo. No. Ya pasé la mitad. Sí. Ya lo vi. Pero al final es algo realmente maravilloso. Y quiero plantear, dedicado a Estela Canto, Mira. a la mujer que lo hizo sufrir. ¿Viste cómo la describe? ¿Cómo la describe? Además la hace morir, él la mata acá, se da el gusto de matarla para poder ir a su casa y hacer lo que se le cante los 30 de abril que ella cumplía años. Descargó. Descarga todo eso y todo lo que ella además después lo ridiculiza públicamente por escrito, cuando lo entrevistaban, etcétera, porque fue el amor de su vida. Y habla de él de una manera íntima, de una manera muy degradante, pero él hace esto que les leí es la entrada a un mundo que es increíble y que tiene un final maravilloso y que hace de este cuento uno de los más icónicos y de los más característicos de toda la literatura borgiana. Y van a leer el Aleph, van a leer El Muerto y van a leer los teólogos. Está en plataforma también. Está en plataforma, ¿no? quiero decirles. Lo pueden leer en cualquier lugar. Van a cualquier lugar donde ustedes tengan wifi libre y buscan en la plataforma. Está en la plataforma Cervantes, está en la plataforma de Ceibal. Está en el Ceibal. Claro. Entonces busquen el Aleph, este libro, que incluso lo van a encontrar con la misma carátula en casi todos de La Nación, porque esto era una promoción del diario La Nación. Búsquenlo y disfrútenlo porque es realmente disfrutable. A quienes no les guste Borges, bueno, la próxima voy a traer un par de perlitas interesantísimas de otros libros que les van a encantar. Bueno, muy bien. Gracias, María, por habernos acompañado. Gracias por traernos el Aleph. Y bueno, a aquellos que les interesa, no tienen excusa para no leerlo. No, maravilloso, gratuito y es por otra parte uno de los más grandes escritores de la historia. Carlos, muchas gracias por permitirme este espacio. Audiencia,
Hasta la próxima. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.